Quiero darles la bienvenida a este seminario Riesgos de Desastres y Resiliencia, Aproximaciones Conceptuales Contemporáneas, que ha sido organizado por el proyecto FONDESIC 111-40-356 del profesor Luis Campos del Instituto de la Vivienda y del Programa de Reducción de Riesgos de Desastres CITRIL de la Universidad de Chile. Vamos a tener una serie de presentaciones y después nos interesa mucho tener un tiempo con ustedes para discusiones, para preguntas y comentarios. Para introducir el tema, el avance del estado del arte sobre construcción social, el avance del estado del arte sobre construcción social del riesgo. A ver si no se escucha. Ahora sí. El avance del estado del arte sobre construcción social del riesgo ha demostrado la relevancia de las dimensiones sociales como factores fundamentales para la comprensión de los factores subyacentes del riesgo en el territorio. Estas dimensiones dan cuenta de la heterogeneidad del territorio expresada a través de las particularidades locales, de los medios de vida, aspectos culturales, percepción social del riesgo y saberes comunitarios que inciden en las condiciones de vulnerabilidad y en las capacidades locales de resiliencia y adaptación a las modificaciones del medio físico-natural y a las dinámicas del desarrollo. Así, mientras la vulnerabilidad constituye la susceptibilidad de las personas en sus medios de vida y sufrir daño frente a un evento, la resiliencia se refiere a las capacidades de esas mismas personas de absorber cambios y retornar quizás de mejores condiciones a su estado original, además de la capacidad de anticiparse y aprender de la experiencia, como nos han señalado importantes autores como Dover, Handel, Folke, Mattes y Pelli. Recientes debates respecto a la relación existente entre vulnerabilidad y resiliencia han llegado a la conclusión de que estos conceptos no pueden seguir siendo analizados de forma contrapuesta, sino que deben potenciar aquellas áreas de convergencia y sinergia entre ambos, en función de la complejidad que constituye el estudio de sistemas socioterritoriales, como señala Miller. La resiliencia, entonces, no es lo inverso de la vulnerabilidad, sino que corresponden a conceptos que están funcionalmente relacionados entre sí. Mientras las medidas de vulnerabilidad capturan la sensibilidad de un grupo familiar, a una comunidad, a una perturbación, la resiliencia explora las capacidades de estos grupos de resistir, de recuperarse a un impacto. Al mismo tiempo, ambos conceptos presentan atributos que se manifiestan e inciden simultáneamente en el territorio. El fortalecimiento de la resiliencia ha sido en la última década considerado como uno de los enfoques más efectivos e integrales para la reducción del riesgo y el desarrollo sustentable de las sociedades. Este enfoque identifica, según Mattes y Pelli, 3 niveles de resiliencia, definidos como resistencia, ajustes incrementales y transformación, los cuales pueden desarrollarse simultáneamente dentro de un sistema territorial, ya sea como procesos complementarios o bien como distintas dimensiones o momentos de la resiliencia, donde el nivel de resistencia sería aquel en el que los elementos del sistema se mantienen en un mismo punto de equilibrio frente al impacto de un evento y de un estrés, denominado bouncing back. Los ajustes incrementales serían entonces aquellos cambios constantes y progresivos en el tiempo, en los que el sistema es capaz de reorganizar sus recursos y capacidades para retornar a un equilibrio similar al que tenía antes del evento. Finalmente, la transformación se define como un proceso de reestructuración de las bases del sistema, cuestionando y evaluando sus valores, objetivos y prácticas asociadas, culminando en la modificación de aquellos factores que explican el riesgo en un territorio determinado. De esta manera, la resiliencia como temática de análisis ha tenido un importante auge en la última década como materia de investigación. Se observa un gran interés, lo que es demostrado mediante el importante número de publicaciones científicas que desde 1973 a la fecha superan las 900 investigaciones abordadas desde diferentes disciplinas, perspectivas y con diversas aplicaciones prácticas.
La resiliencia para algunos investigadores ha pasado a conformar un nuevo paradigma respecto a la problemática del desarrollo, la sustentabilidad y la gestión del riesgo de desastre. Respecto a su significado, se ha detectado un número importante de definiciones, con enfoques diferentes respecto a su significado, así como diferentes asociaciones con otros conceptos relativos tales como la vulnerabilidad, la resistencia, la capacidad adaptativa y la transformación. Esta prolífica difusión torna compleja la comprensión del concepto y de su aplicación práctica. No obstante, las publicaciones en su mayoría entienden resiliencia como la capacidad de los sistemas para reorganizarse y mejorar su nivel organizacional luego de ocurrir un evento perturbador, con la finalidad de continuar avanzando hacia el desarrollo y preparar mejor a las comunidades afectadas. En este contexto, yo quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y dejarlos con el moderador del seminario, el profesor Luis Campos. Buenas tardes, gracias por haber asistido a esta invitación. Tendremos la oportunidad de tener tres muy interesantes presentaciones a cargo de personajes que tienen vinculación con la temática en sus distintas aristas, y en ese sentido creo que se puede dar una discusión muy interesante esta tarde. En primer lugar, vamos a tener la presentación de María Verónica Bastías, Resiliencia y Manejo Comunitario de Gestión de Riesgos. Después de eso, tendremos la presentación de Julián Cortés, cuyo título es Lo visible y lo enunciable, el desastre natural de los discursos contemporáneos sobre el riesgo y la resiliencia. Y en tercer lugar, la presentación de Patrick Pillon, que se llama La resiliencia, una categoría polisémica y controvertida. Tenemos tres expositores, como digo, de mucho interés en sus trabajos. En primer lugar, una breve presentación de la primera expositora que tengo aquí a mi lado, María Verónica Bastías, experta en cooperación internacional y desarrollo, con un título en arquitectura y estudios de antropología en la Universidad Católica de Quito, diplomada en cooperación internacional de la Universidad del Resultado y en la Universidad de Oslo, en Noruega. Participó en el panel de alto nivel sobre reducción de riesgo de desastres con perspectiva local en Sendai, Japón, en marzo de 2015, y en mayo de 2016 fue invitada como panelista a la plenaria de clausura de la Cumbre Global Humanitaria en Estambul, Turquía. Actualmente es coordinadora para Latinoamérica y el Caribe de la Red Global para la Reducción de Desastres. En términos generales, la presentación de María Verónica tratará temas relacionados a la necesidad de fortalecer el manejo comunitario de gestión de riesgos como una estrategia de fortalecimiento de la resiliencia frente a desastres a nivel local. Sin más, entonces yo le voy a dar la palabra a María Verónica, que tendrá alrededor de 25 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Tengo una red mundial de organizaciones de la sociedad civil que se aglutinaron cuando se inició el marco de acción de Hyogo para tratar de poner la visión de las comunidades más expuestas a riesgo frente a los autorreportes que hacían los estados respecto del avance de la implementación del marco de acción. En ese sentido, nosotros implementamos una encuesta que se llama Visión de Primera Línea, se llama porque ahora la vamos a seguir aplicando, que nos dio luces de que realmente el marco no avanzaba, fundamentalmente porque no consideraba la cotidianidad de las comunidades expuestas al riesgo, porque en esa cotidianidad no solamente estaban los grandes desastres, sino que había un sinnúmero de otros factores que en la percepción de la gente a veces tenían la misma potencia que podía tener una amenaza por un gran fenómeno. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en Centroamérica, si bien se identificaban inundaciones, por ejemplo,
los fenómenos, digamos, el fenómeno de huracanes y otros fenómenos que tienen un gran impacto. También había unos países que decían, nosotros a veces tenemos más muertes por accidentes de tránsito y por lo tanto también ese debe ser considerado un desastre de acuerdo a nuestro criterio. En fin, aparecían una mezcla ya de situaciones y también empezaron a aparecer lo que nosotros empezamos a llamar los desastres cotidianos, en donde resultaba que ya casi habían sido naturalizados desastres que la gente vivía en la cotidianidad, inundaciones por mala planificación territorial, en fin, una cantidad de fenómenos que finalmente ellos terminaban absorbiendo los costos de los desastres, no eran anunciados en los titulares de televisión ni en los medios de comunicación, no habían seguros porque eran gente pobre y finalmente, sin embargo, eran desastres que iban mermando ya la escasa posibilidad económica de las familias expuestas. Yo quise empezar con con el anterior. Bueno, esta es la definición de acuerdo a la Estrategia de Naciones Unidas de lo que es la resiliencia en el ámbito de la gestión de riesgo de desastre. Pero al mismo tiempo, la misma Naciones Unidas tiene que hacer un comentario para poder clarificar a qué se está refiriendo. Entonces, a resistir a qué, resurgir cómo, en fin. Y lo traigo a colación porque el tema de resiliencia no es un tema que esté absolutamente definido en el ámbito de la gestión de riesgo de desastre. Es más, hace un mes yo estuve en el foro centroamericano de la política centroamericana de gestión de riesgo y el director ejecutivo pedía que ya no habláramos más de resiliencia, que habláramos de derechos. Siguiente. Bien, pero de todas maneras nosotros nos convoca la responsabilidad de tratar de poner al frente cuál es la percepción de las comunidades más expuestas a riesgo y también al mismo tiempo y con ellos buscar cuáles son aquellos elementos, aquellas estrategias que nos permiten que un marco de reducción de riesgo de desastre pueda tener un mayor impacto en el ámbito local. Entonces nosotros estuvimos revisando todas las visiones de primera línea, lo que la gente nos decía, y llegamos a la conclusión de que en definitiva el tema de la generación de resiliencia no nace por un proyecto, es un proceso en donde las comunidades es propio de las comunidades y depende de las capacidades que ahí se generen y de los procesos que ahí vayan envolviendo a otros aliados en el ámbito local, los que apoyan a que al final nosotros podamos hablar de la generación o el fortalecimiento de la resiliencia. Por eso poníamos esto en contraposición, porque finalmente para nosotros la resiliencia es una mezcla de reflexión, generación de conocimiento y de acciones que es como en una espiral se van subiendo y va sumando a nuevos actores en un proceso de generación de capacidades, de incidencia local, regional, nacional y también, por supuesto, generando nuevos cambios y, en definitiva, cambiando la situación inicial. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros encontramos, por lo tanto, en las diversas visiones de primera línea, llegamos a esta conclusión. La resiliencia no es no es un solo elemento, es una conjunción de situaciones, elementos, nivel, etc. La resiliencia, si nosotros pusiéramos al centro la comunidad, tenemos que ir poniendo alrededor diferentes anillos que van representando situaciones o elementos con las que la comunidad se va relacionando. Las amenazas
que tienen una diversidad que no solamente son de índole por fenómeno natural, sino que también ya se ha hablado mucho y probablemente sigamos reflexionando sobre la construcción social del riesgo y también cómo nuestros modelos de desarrollo han generado nuevos riesgos. Entonces, en fin, vamos viendo que, por lo tanto, las acciones para poder fortalecer la resiliencia de una comunidad tienen que ser en distintos ámbitos y estos ámbitos muchas veces tienen que ver con los llamados factores subyacentes del riesgo, en donde nos encontramos ¿con qué? Con las vulnerabilidades sociales, con las vulnerabilidades económicas, con las vulnerabilidades ambientales que se van generando por los propios modelos de desarrollo, en fin, las vulnerabilidades territoriales por la escasa planificación del territorio o por definitivamente mala concepción de la vocación de los territorios. Entonces, finalmente, llegamos al concepto de que todos estos anillos van apuntando al tema del desarrollo sostenible. O sea, en la medida en que nosotros estamos consiguiendo un desarrollo sostenible inclusivo, entonces quizá, si fuera así, desde el inicio, no estaríamos hablando de resiliencia, pero estaríamos hablando de un eje transversal del desarrollo sustentable que tiene que ver con el manejo de los riesgos. Entonces, el anillo de la resiliencia nos pone de frente, con este concepto de que la resiliencia no depende, y ese es un tema por el cual hay mucha discusión hoy día, de que el concepto de resiliencia generalmente conlleva a poner la responsabilidad en un actor, cuando en el caso de la resiliencia frente a los riesgos de desastre no depende exclusivamente de los actores que están expuestos a los riesgos de desastre. Depende de otros factores externos que muchas veces no están contemplados por las propias comunidades, no están manejados, no pueden cambiarlo. Si bien están expuestos, el factor de cambio no está dentro de ellos mismos. Por eso esa es la gran diferencia del tránsito de la conceptualización de la resiliencia frente a la gestión de riesgo, que viene desde la resiliencia de los materiales, cuya característica es intrínseca de los materiales. Hoy día estamos hablando y transportando la resiliencia a las comunidades, cuando en realidad las características de resiliencia no necesariamente todas son intrínsecas en las comunidades. Sí. Bien, esto ya lo hablamos, la diversidad de las amenazas, los factores subyacentes, la falta de ordenamiento territorial, la degradación ambiental, la polución, en fin, y entonces el gran desafío, que en definitiva es un desarrollo sustentable e inclusivo. Entonces, si queremos hablar de resiliencia, necesariamente tenemos que hablar de derechos. Si estamos identificando que hay vulnerabilidades que están exponiendo mayormente a ciertos grupos sociales, entonces tenemos que hablar de cuáles son los derechos, cuál es el acceso de los grupos de manera equitativa a los beneficios que hoy día nos puede otorgar un determinado modelo de desarrollo. Y esta parte la quise terminar con esta lámina, porque yo creo que es importante considerar, cuando hablamos de resiliencia frente a desastres, que al final del marco de acción de Kyoto resultó que casi la mitad de las pérdidas por daños por desastre eran de los desastres cotidianos, que no eran reportados, que no estaban en las estadísticas y que eran fundamentalmente asumidos por los grupos más vulnerables.
Entonces, yo creo que este no es un tema menor, porque también es importante a la hora de pensar en cómo generamos estrategias que tengan un mayor impacto a nivel local y que realmente cambien la tendencia de la exposición de los grupos más vulnerables de la vida. Entonces, ¿cómo podemos asegurar hoy día que el marco de Sendai tenga mayor impacto a nivel local? Bien, antes, a ver, ¿qué significa vivir en primera línea? Bueno, estamos hablando de pobreza, inseguridad e informalidad. La mayor parte de los grupos más pobres de nuestra región, estoy hablando de nuestro continente, no pueden elegir dónde van a vivir y generalmente terminan viviendo en los sectores de más alto riesgo. Es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, como está pasando aquí muy cerca con los migrantes. Ya sabemos que los migrantes que vienen de República Dominicana en su mayoría se están yendo a vivir a zonas en Peñaflor que son basurales. Entonces, ellos no pueden elegir dónde se van a ir, ya se están instalando. Entonces, ya les hablé del 50% de las pérdidas y cómo los grupos más vulnerables no están solamente expuestos a los grandes fenómenos, están expuestos en la cotidianidad. Todos los días tienen un desastre y los hemos naturalizado. Estamos también, no podemos seguir viendo el tema de la reducción de riesgo de desastre solamente desde la aplicación de un marco de reducción de riesgo. Hemos también abogado porque haya una interrelación entre las agendas, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, la agenda humanitaria, la COP 21-22, en donde hay compromisos de los estados en términos de reducción de emisiones y otros compromisos respecto del manejo de desechos y otros más que también tienen que ver con la reducción de riesgo de desastre. Está también la agenda urbana, muy importante. Para el 2050 se decía en Quito que el 70% de la población en América Latina va a vivir en ciudades. Entonces es importante que la agenda urbana incorpore los temas relacionados con la reducción de riesgo de desastre de manera más enfática. Bueno, las comunidades locales, en definitiva, para nosotros, las mayormente expuestas, las de grupos más vulnerables, son las que están en la cotidianidad expuestas a riesgo. Sin embargo, no están incorporadas en las tomas de decisión, no existen mecanismos de participación, no existen mecanismos de transferencia del riesgo para esas comunidades, ¿ya? Y por lo tanto nosotros creemos que hablar de resiliencia de las naciones hoy día es también hablar de mayor impacto en la reducción de riesgo de desastre a nivel de las comunidades más expuestas. Solo para refrescarnos la mente, estas son las 4 prioridades del marco de acción de Sendai: comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza del riesgo. En términos de comprender el riesgo, ¿qué significa lo que estamos hablando de fortalecer la resiliencia a nivel local? Significa que tenemos derecho a la información. Y nos podemos preguntar, ¿tenemos hoy día toda la información que necesitamos? ¿Y tienen hoy día las comunidades más expuestas a riesgo toda la información que necesitan para gestionar sus riesgos? El eje número 2, fortalecimiento de la gobernanza. Tenemos, como decía, los espacios de participación para los grupos más vulnerables. Tenemos espacios de participación efectivos, porque sí tenemos algunos espacios interesantes en donde se ha avanzado. La Plataforma Nacional de Gestión de Riesgo es un espacio muy interesante. Chile, yo diría que va a la avanzada de muchos otros países en la región. Sin embargo, ahí tenemos una política, una estrategia, pero no hemos avanzado sobre ámbitos en donde discutamos el tema de gestión de riesgo, que los grupos vulnerables pongan sus voces y podamos considerarlo
a la hora de tomar decisiones. Tenemos además mecanismos de manejo de riesgo que están desfinanciados. Bien, y así, a propósito de financiamiento, inversión en reducción de riesgo de desastre. Generalmente se habla de las grandes inversiones. No existe ni un fondo para las comunidades que ellos puedan postular sus propias y pequeñas iniciativas para ir ganando en capacidades, en manejo del desastre, ir ganándole al riesgo. Entonces, ¿cómo avanzamos? Y bueno, la mejora de la preparación, el famoso Build Back Better, que significa recuperarse mejor y tener mejores condiciones de habitabilidad después de un desastre y de haber perdido, o sea, recuperarnos mejor. Eso todavía está en un deseo. Sí. Bueno, yo les traje aquí a dos amigos míos que me parece que un poco expresan lo que yo creo que hemos levantado de muchas comunidades. Finalmente la gente se pregunta lo que se pregunta en la Mafalda, ¿ya? Bueno, al final, ¿cómo es el asunto? Uno va, dice, llevando su vida por delante o la vida se lo lleva por delante a uno. O sea, uno puede realmente transformar y proyectar su vida como quisiera, o realmente hay tantas condiciones alrededor que te llevan a una vida que ya finalmente está un poquito formateada y uno termina adaptándose y a renunciar sobre los deseos, ¿o no? Y finalmente, Charles Darwin le contesta un poco, o nos contesta un poco la idea de la famosa resiliencia, que no es la resiliencia tiene que ver no con la especie más fuerte, porque esa no es la que sobrevive, ni tampoco es la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y por eso nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es trabajar más en esto. Pero cuando digo trabajar en el manejo comunitario de riesgo de desastre, estoy hablando de invertir en el manejo comunitario de riesgo de desastre. Porque invertir en esto, en definitiva, es lo que nos va a permitir avanzar en una estrategia nacional y del sueño de ser una nación más resiliente. ¿Y eso qué significa? Significa que las comunidades tienen que reconocer sus realidades incorporando la gestión de riesgo. Tienen que mirarse a sí mismas y a su territorio de una manera distinta. Y en eso yo creo que todos nosotros tenemos un rol que cumplir. Nosotros podemos ser aliados de las comunidades y ayudarles a esa mirada diferente, siempre y cuando podamos obtener toda la información que se requiere para poder entregarla y hacer un diálogo de perspectiva para la construcción de desarrollo sostenible desde lo local. Y esto es como una escalera, porque en el sentido de que cuando una comunidad empieza a ver su realidad, entonces entra en esta espiral que yo hablaba al inicio y que nosotros estamos convencidos en que finalmente, como veíamos que la comunidad estaba al centro, pero que había una cantidad de factores alrededor que tienen mucho que ver con la factibilidad de esas comunidades de tener mayor o menor capacidades de resiliencia, entonces en este proceso es como una escalera. Primero, el fortalecimiento, primero remirarnos, segundo, ver la propia diversidad que tiene la comunidad, de manera que desde la comunidad ya se tenga una perspectiva inclusiva de las necesidades y luego ir comprendiendo también desde esa lógica la propia vocación del territorio. O sea, tenemos que entender que no podemos hacer cualquier cosa o lo que queramos en un territorio. Los territorios también tienen vocación, los territorios también son vivos. Por lo tanto, tenemos que aprender a comprender la vocación de los territorios y también poder hacer incidencia con otros grupos a nivel local. Las alianzas son imprescindibles para el cambio local. No puede una comunidad per se hacer el cambio. No puede una comunidad per se, a pesar de que tenga muy buenas capacidades,
poder mantener las capacidades de cambio que su realidad le demande. Necesita de aliados. Y finalmente, entonces llegamos al final de la escalera, que es todavía un sueño, pero a construir el desarrollo sustentable para todos. Y sostenible, ahora está también esa discusión. Si es solamente la sustentabilidad, si es sustentable y sostenible. Bien, siguiente. Entonces, estamos hablando de un proceso que es el manejo comunitario de gestión de riesgo de desastre. Es un proceso de generación de capacidades y conocimientos y generación de alianzas. Pero este proceso tiene distintos momentos. La generación de confianza y conexión de la comunidad entre ellos y con la realidad local para fortalecer sus propias capacidades. La mirada a viejos problemas, una nueva mirada a viejos problemas. Nos cuesta mirar las cosas de manera distinta. Y por eso que nosotros también somos actores en esto. Podemos ayudar a hacer esa mirada diferente. Porque esa mirada nos va a generar un nuevo conocimiento en diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento local. Para que no solamente son capacidades, sino que también vamos aprendiendo en esta remirada. Involucramiento de los actores del desarrollo, y entonces ahí llegamos a un punto importante. Sin incidencia no hay cambio. Nosotros necesitamos comunidades capacitadas, comunidades alertadas, comunidades con aliados. ¿Para qué? Para que estén en capacidad de hacer incidencia dentro de sus propios ámbitos locales para generar el cambio necesario. Porque per se, como les digo, no lo van a hacer solitas. Y así llegamos al punto final, que en definitiva para nosotros, el manejo comunitario de gestión de riesgo de desastre tiene que ver con la generación de una gran alianza para la resiliencia local. Sin olvidar que hablar de resiliencia local es hablar de derechos, es hablar de inclusión, es hablar de participación y es hablar de transparencia. Gracias. Muchas gracias, María Verónica, por esta presentación. Le vamos a dar la palabra en segundo lugar a Julián Cortés. Julián es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, investigador del programa de riesgo sísmico y miembro del programa de reducción de riesgo de desastre civil, ambos de la Universidad de Chile. Es profesor invitado en el CETIG de Gestión del Riesgo de Desastres Socionaturales de esta misma universidad. La ponencia de Julián se titula Lo visible y lo enunciable, el desastre natural de los discursos contemporáneos sobre el riesgo y la resiliencia. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a profesor Luis Campos, a Carmen Paz, por la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. También, agradecer a la presencia de tan distinguidos copanelistas como la señora Verónica Bastías y el profesor Patrick Millón. Básicamente, como ya lo señaló el profesor, mi ponencia basa en dos asuntos, o bien, básicamente dos nociones bastante, de alguna manera, complejas, por decirlo de alguna manera, por cuanto trata aquello que nosotros creemos que vemos
y podemos decir respecto a la gestión de riesgo de desastre, o básicamente a lo que es el riesgo, que es lo que quiero apuntar. Agradezco la exposición de la profesora Bastía porque básicamente ya expuso de alguna manera todos los presupósitos fácticos, así que por lo menos para mí va a ser mucho más sencillo. Bien, quisiera partir con la siguiente problematización: sociedad de riesgo, que básicamente sería el riesgo de hablar del riesgo, luego pasar a la problematización de lo que es la resiliencia. Yo sé que el profesor Guillón va a profundizar en el tema, pero básicamente entender si es realmente la resiliencia una noción resiliente o autorresiliente. Definir eso significa a su vez consecuencias prácticas, directas, como ya lo puso la profesora, tiene que ver con nociones de política pública o bien riesgos de la política pública, porque convengamos, no existe una opción riesgosa o menos riesgosa al momento de determinar una política pública, simplemente existe una opción dentro del riesgo donde se toma una determinación que se cree que podría llegar a un nivel de riesgo aceptable para la población. No existe la ilusión del control o de la seguridad absoluta, creo que es bastante cuestionable. Y finalmente, el tema de la gobernanza. El tema de la gobernanza que tiene que ver mucho con la idea de cómo somos capaces de determinar una forma de administración del riesgo o bien gestión, como quieran llamarlo, para de alguna manera la resiliencia o como un óptimo la resiliencia. Bien, parto para este asunto de la siguiente premisa: la idea de la sociedad del riesgo. No sé si les parece común o de alguna manera les parece una noción interesante. La sociedad de riesgo, de alguna manera ya lo conceptualizó Ulrich Beck, el sociólogo alemán, y él nos señala que es una fase de desarrollo de una sociedad moderna. O sea, él distingue dos fases de desarrollo de la sociedad. Uno, una primera modernidad que estaría dada por los riesgos creados por la revolución industrial, lo que comúnmente conocemos revolución industrial, que tiene la característica de que son riesgos controlados. Y la segunda es esta segunda etapa de desarrollo, que es nuestra, la de los riesgos, la sociedad de riesgo mundial, y que se caracteriza por daños sistemáticos, generalmente irreversibles. De alguna manera, el incremento de los riesgos sigue a una desigualdad social. Como ya de alguna manera lo pasó la profesora, se da una especie de vacío político e institucional para el abordaje de este riesgo, y básicamente también en términos sociales se da un proceso de individualización y el abandono de lo colectivo, que es un fenómeno también surgido a propósito de la sociedad de masas. La siguiente. Si queremos clasificar de alguna manera estos riesgos, tenemos que realizar unas distinciones básicas: los nuevos riesgos versus estos antiguos riesgos. Entonces, básicamente en la primera modernidad, donde los riesgos se entendían como controlables, entendemos que tienen un origen natural, su base empírica de la observación, una base epistemológica calculable, se entendía como ámbito local y como magnitud eran limitados. Básicamente es el surgimiento de los seguros, si uno quiere. Estos nuevos tipos de riesgos a que nos enfrentamos, por contrario, y por esencia ya se definen como humanos simplemente. No existe de alguna manera el riesgo natural per se. En cuanto a base empírica, para poder entenderlo, entendemos que existe ya una tendencia a la anticipación, que son los que estamos manejando, una base epistemológica incalculable, porque no
somos capaces de determinar o cuantificarlo, no en términos económicos, sino que en términos de magnitud, por un ámbito global y una magnitud ilimitada, por lo mismo. ¿Sí? La siguiente. Entrando de lleno, también nos encontramos respecto al riesgo con un archipiélago de conceptos y nociones respecto a qué es lo que quiere decir el riesgo. Si partimos de una premisa básica, como debería ser la definición de nuestro diccionario, es una contingencia o proximidad de un daño. Pero ya entrando más en doctrina, obviamente encontramos que existen bastantes diferencias en la aproximación epistemológica que hay entre cada una. Por ejemplo, el profesor Mastre sostiene que es un fenómeno de origen natural o humano que significa un cambio en el medio ambiente. Luego tenemos la segunda definición de Kuhn, es un grado relativo de probabilidad que ocurra un evento. O sea, ya estamos hablando de aproximación epistemológica distinta. Tercera definición, un fenómeno de origen natural o humano que significa un cambio en el medio ambiente. O sea, la escala de la definición de riesgo va de alguna manera diversificándose y va complejizándose. Y por último tenemos una definición del profesor Mardelio Cardona, una probabilidad de exceso de un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. O sea, ya se agrega el elemento, por un lado, espacio-temporal y por otro, el concepto de exposición. Respecto a lo que ya había señalado la profesora en algún momento, los modelos de gobernanza, tenemos básicamente el enfoque del Estado preventivo, que es el tipo de Estado al cual, digamos, es el Estado actual, el Estado actual, donde hay una lógica todavía del abordaje del Estado-Nación, muchas veces, una lógica reactiva, una transferencia de riesgo del sector privado al sector público y una idea de transformación de la función de la ley. Eso lo puedo aclarar un poco más adelante, si no quiero. Respecto a los modelos de gobernanza, para abordar esto, básicamente entendemos que hay cuatro para este momento. El modelo Westfalia, no sé si recuerdan un poco de historia, tiene que ver un poco con un modelo surgido después de los tratados de Westfalia en 1648, donde básicamente la premisa era la igualdad de los estados, la primacía del principio de no injerencia de un estado sobre otro. Tenemos también como principio rector que no existe una jurisdicción internacional y por lo mismo tampoco una legislación internacional. Luego, cuando este modelo hizo crisis, de alguna manera surge el modelo ONU, o su precedente es el modelo de la Sociedad de las Naciones, si uno quiere, pero básicamente aquí hay una vuelta al paradigma del modelo Westfalia. ¿Por qué? Porque a partir del modelo ONU no solamente se reconoce a los estados como sujetos de derecho internacional, sino que se reconoce, como la misma la ONU, como otros entes, no estados necesariamente, como sujetos de derecho internacional. También se consagra una legislación, se reconoce una especie de legislación internacional vinculante y obligatoria, y bueno, el gran triunfo que es la consagración de los derechos humanos. Tenemos un modelo de gobernanza cosmopolita, que básicamente tiene que ver con los nuevos tipos de gobierno que se quieren implantar, donde ya es, por ejemplo, la Unión Europea, el Mercosur, quiere transitar hacia ese modelo, pero bueno, nos está haciendo bastante complejo. Y finalmente hubo la propuesta que se hace para el abordaje de los riesgos, es la gobernanza preventiva. Sí. Donde básicamente las dimensiones que tiene es que el actor es público, la constelación de actores es simétrica, el grado de institucionalización es formal, o sea, se busca la institucionalización
digamos, en la complejidad, ojalá baja, el modo de resolución de conflictos sea cooperativo, una intensidad de conflictos, bueno, por los nuevos riesgos elevados, y instrumentos de gobernanza, instrumentos legislativos duros, o sea, duros en el sentido de vinculantes. Bueno, aquí tenemos, ya entrando más en tierra derecha, tenemos un primer acercamiento a lo que es este archipiélago de riesgo, de los conceptos de riesgo, y lo asociamos a la vulnerabilidad, que vendría a ser un elemento, un efecto o un integrante de acuerdo a la aproximación que uno tenga. Básicamente hay un esquema genérico que está asociado a la gestión de riesgos. Luego, las dos conceptualizaciones realizadas por el IPCC, que básicamente entienden el riesgo y categorizan con exposición, la sensibilidad, capacidad de adaptación. Y luego un quinto informe, de alguna manera, complejiza o redefine conceptos. Entonces, en ese sentido, se identifica conceptos claros como exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, peligro, resiliencia, riesgo y vulnerabilidad. Bueno, en la literatura general, cuando se distingue el riesgo, la vulnerabilidad, básicamente tenemos aproximación en dos nociones: vulnerabilidad como resultado o impacto, y una vulnerabilidad contextual o inherente. Como impacto resultado, o sea, como impacto resultado es el punto final de una secuencia de relaciones, es lo que aparecía en el esquema anterior. O sea, incluye la naturaleza y distribución de cambio, condiciones climáticas adversas, así como un grado de pérdida o impacto asociado a su ocurrencia. La aproximación más consensuada de alguna manera es esta, de la vulnerabilidad como factor contextual o inherente. O sea, es una característica, de alguna manera la vulnerabilidad es una característica que se encuentra dentro del sistema de riesgo. Esto obedece también al cambio de paradigma que hubo a propósito de los marcos de Hyogo y Sendai, de empezar a enfrentar la reducción de riesgos y de alguna manera tratar de globalizar la respuesta y armonizar las legislaciones para la reducción de riesgos de desastre. Básicamente, este sería el esquema donde la vulnerabilidad y la amenaza serían los factores de riesgo, sería el evento, y tendríamos la etapa del desastre. Bueno, ahora tenemos el cuarto informe del IPCC, donde también se intenta categorizar la vulnerabilidad, pero básicamente esta noción, no sé si fue por un tema interno del IPCC, pero lo que en realidad hizo fue confundir aún más, de alguna manera, para la doctrina, para la teoría, de alguna manera el concepto de exposición y amenaza. ¿Puedes dar el siguiente? Claro, entonces, como les decía, si bien en la primera parte de la definición aparece esa referencia a un tipo de vulnerabilidad de tipo contextual, finalmente la definición lo que hace es invocar una idea de vulnerabilidad de resultado. O sea, en el sentido, primero lo entiende como un factor y luego lo entiende como un resultado. Recuerdo en el esquema anterior aparecía eso. La siguiente. Luego esta discusión se volvió a complejizarse más, porque a partir de esta idea de
del IPCC, de entender la vulnerabilidad de esa manera, surgen otro tipo de concepciones, como por ejemplo la CEPAL, que habla ya de una especie de tetraedro respecto del riesgo, agregándole digamos, a los factores de exposición, a la gente y a la vulnerabilidad, la noción de incertidumbre. Una cuarta variable bastante poco clara en ese sentido y que no sé si de alguna manera aporta mucho a la discusión. A partir de estos puntos, bueno, tenemos una atención, atenciones necesarias a la discusión en cuanto a que hay una mala comprensión del concepto o una confusión de los conceptos de capacidad de respuesta por un lado o de recuperación y la noción de resiliencia. Luego, cuando el IPCC define el concepto de exposición, no es claro y nos hace referencia a tres ideas absolutamente distintas, como puede ser un territorio por un lado, otro que se trata de un elemento de riesgo y finalmente una existencia de, cuando habla de exposición, habla de sujetos vulnerables dentro del ciclo de riesgo. La siguiente. El quinto informe también no es muy claro en el asunto, si bien pretende tener una mayor sistematización respecto al concepto de riesgo, resiliencia, vulnerabilidad, también cae en el mismo error, en el sentido de que, bueno, si pretendió dar mayor claridad, en el fondo lo que realizó fue complejizar aún más la noción. Por ejemplo, vulnerabilidad como una propensión o predisposición, la exposición, la presencia de personas, medios, o bien el concepto de peligro, que ya básicamente la teoría no lo ocupa, sino que lo reemplazó por el concepto de amenaza. Entonces, bastante extraña la reconceptualización. Y finalmente, llegando a la resiliencia, el profesor lo va a explicar más porque es polisémica, pero una primera aproximación es que porque tenemos varios tipos de definiciones, surge desde la ingeniería, lo recoge la sociología, lo recoge la reducción de riesgo de desastre, lo recogen la teoría de los sistemas complejos. Entonces, de acuerdo a la aproximación epistemológica que pretendamos darle, vamos a tener una noción de resiliencia distinta y no necesariamente similar, con elementos bastante desiguales de alguna manera y que muchas veces para un marco u otro resulta bastante contradictorio. De alguna manera, por ejemplo, ingeniería de resiliencia. No, está bien. La definición. Definiría resiliencia, mencioné eso. Y finalmente tenemos nuestra propia noción, una noción elaborada, una noción chilena elaborada el año pasado, que tiene que ver con el informe del FEDEN, y que entiende la resiliencia como la capacidad de un sistema, de una persona, comunidad o el país expuesta a una amenaza de origen natural para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, de modo de lograr la preservación, restauración y mejoramiento de sus estructuras, funciones básicas e identidad. Podemos entender esto que Creden lo que pretendió realizar es una síntesis de todo lo que se ha discutido doctrinariamente en esta materia y dar su propia versión, amplificándola no solo a las personas, sino a la resiliencia, sino que también lo entiende como a las comunidades y asimismo a la propia infraestructura, si no entiende. Y finalmente quería presentar un poco a CITRIP, que es el programa nuestro, Riesgo de Desastre, donde estamos analizando este tema.
tenemos por fin dentro de la Universidad de Chile una institucionalidad propia, donde nos pudimos agrupar toda la gente que está dedicada y lleva muchísimo tiempo también, académicos dedicados a esta materia. Y así que los invitamos a todos, en el momento se acerquen también si les parece interesante este tema y seguimos profundizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Invitamos ahora al profesor Patrick Pillon. El profesor Patrick Pillon es antiguo alumno de la Escuela Normal Superior, actualmente es profesor de Geografía en la Universidad de Savoie-Mont Blanc. Ha publicado varios artículos, capítulos y libros sobre materias relacionadas con la con la prevención de riesgos y la resiliencia. El último de estos libros se titula Las políticas de prevención de desastres, pensar y actuar en la imperfección, y fue publicado este año en coautoría con el autor Julien Rigotti. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, bien entendu, je souhaite remercier chaleureusement mes collègues d'avoir laissé cette possibilité de venir défendre devant vous un point de vue qui n'est jamais qu'un point de vue parmi d'autres, mais dont j'espère qu'il va nous permettre de débattre de cette notion de résilience avec un thème que je peux préciser presque immédiatement. Mon objectif, c'est d'essayer de défendre le point de vue suivant, que la faiblesse associée à la notion de résilience polysémique, contradictoire, ambiguë, peut être considérée comme une force si et seulement si ces ambiguïtés et ces contradictions sont précisées. Disons-le presque immédiatement, si on prétend l'inverse, on pourrait contester par exemple les apports de la dialectique dans la pensée humaine, la dialectique supposant des contradictions nécessaires, mais aussi des formes de maîtrise de la contradiction. Alors, ça peut paraître très abstrait tout ceci, donc je vais essayer de m'efforcer de présenter et de défendre ce point de vue en m'appuyant sur des retours d'expérience essentiellement français, même si je tiens à préciser que j'ai participé à plusieurs programmes internationaux sur la question. Donc ce n'est pas un point de vue purement français, et ne pensez surtout pas, en aucun cas, que je viendrai ici faire Dieu sait quelle apologie des solutions françaises. En aucun cas. Alors, je profite aussi pour remercier mes prédécesseurs, avec lesquels il y a des points de recoupement, bien entendu, et aussi des points de différence, comme il se voit dans tout travail de recherche et universitaire. Alors, voilà le titre, vous voyez, et je propose de passer presque immédiatement en fait à la diapositive suivante, c'est-à-dire le plan. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on a l'intention de faire ici? Vous voyez, donc je vais partir de quelque chose que tout le monde connaît, mais il est toujours bon quand même de rappeler ces choses, c'est-à-dire le contraste. D'un côté, certains de mes collègues sont des fanatiques de la résilience, et de l'autre côté, on trouve d'autres collègues qui détestent la résilience à un point tel que vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc on peut se demander comment se fait-il que cette notion relativement récente, même si elle a des antécédents en physique des matériaux, en psychologie, tout le monde connaît les travaux sur Nick notamment, soit aujourd'hui mobilisée à un point tel que finalement elle s'apparente à une sorte de guerre académique, même si les guerres académiques sont aussi vieilles que l'académie et que peut-être même que l'humanité. Donc comment comprendre et représenter ce qui semble paradoxal? Pourquoi un tel engouement pour cette notion que certains vont aux gémonies, voyez, donc condamnent parce qu'elle est ambiguë, etc. Donc l'hypothèse que je vais défendre devant vous, c'est que d'abord il s'agit, comme l'a souligné ma collègue auparavant, de résilience au pluriel. La résilience dans l'absolu, en fait, c'est peut-être quelque chose qu'on espère éventuellement atteindre, mais c'est de l'ordre de l'utopie. On peut la concevoir, mais sur le terrain, ça va être difficile à prouver. Donc, comment donner le plus de cohérence possible? 1. À la possibilité, à la nécessité de prévenir les désastres. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, au regard des enjeux humains, économiques, etc. 2.
quoi qu'on fasse, de toute façon, il y aura toujours des dommages. C'est-à-dire que donc, les politiques n'arriveront jamais à atteindre le risque zéro. Leur expliquer ça aux assureurs, aux ingénieurs, atteindre le risque zéro, ça remettra en cause fondamentalement leurs activités, soit dit en passant. Et 3, le point pour moi le plus important et le plus intéressant, c'est que dans nombre de cas, a posteriori, on observe que des politiques qui cherchent à prévenir des désastres, bien sûr involontairement, contribuent à préparer des désastres. Donc elles se retournent contre les intentions de leurs concepteurs, comme l'a fait Prométhée en son temps, en jouant avec le feu. C'est utile de jouer avec le feu, d'avoir un foyer, etc. On peut se brûler, certes, donc on peut espérer maîtriser le feu, mais comme chacun le sait, le risque d'incendie continue à exister quoi qu'on fasse. Donc il y a donc ces 3 éléments, et je vais défendre devant vous le point suivant, c'est que la force de la résilience, c'est justement de donner une cohérence logique d'ensemble, postmoderne, comme l'a rappelé mon collègue il y a un instant, à ces 3 éléments. Et pour conclure, enfin si j'ose dire, en tout cas défendre cette approche-là, je vous propose de représenter l'hypothèse à partir de retours d'expérience juridique, en l'occurrence, donc le point de vue n'est pas purement académique, et donc, bien sûr, et à partir des travaux de terrain, je suis géographe, donc un géographe sans terrain, c'est évidemment quelque chose de peu envisageable, c'est la raison pour laquelle je vais vous convier un petit tour en France, même dans un endroit qui a beaucoup souffert, parce que quand on travaille sur les risques de désastre, évidemment, voilà. Merci Wix. Alors, premier point, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, c'est facile à mener, donc intérêt accru pour la notion de résilience, donc on ne demande pas de l'ouvrage sur la résilience, mes collègues l'ont mentionné, tout le monde sait ceci. D'ailleurs, vous voyez, donc à titre personnel, comme j'aime beaucoup ce schéma qui a été fait par un de mes collègues allemands, Christian Pouliquet, avec lequel je travaille dans le cadre de plusieurs programmes européens. Et en 1991, j'ai soutenu une thèse, il n'y a pas une fois le terme résilience dedans, pourtant ça s'est très bien passé pour moi. Donc en 2002, j'ai soutenu l'habilitation à diriger des recherches, toujours pas une référence à la résilience dans l'HDR, ça s'est très bien passé pour moi. Donc en 2010 ou aujourd'hui, si je voulais soutenir une HDR ou une thèse, sans aborder la notion de résilience, ça se passerait très mal pour moi, sûrement. Parce que je devrais justifier, il y aurait l'injonction, mais monsieur, mais pourquoi n'avez-vous pas donc introduit la notion de résilience? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être devriez-vous sortir de la naphtaline, éventuellement, ouais. Donc il y a un problème. Donc la résilience, ok, on voit, c'est facile à montrer. Merci Wix. Donc pour la diapositive suivante, qui est en fait simplement le rappel du fait que les institutions internationales, comme l'a souligné Madame, sont souvent en faveur de la résilience. J'ai travaillé spécialement avec Andrew Mastrell d'ailleurs, qui a été le directeur de United Nations International Strategy for Disaster Reduction, la stratégie de prévention des risques de désastre à l'ONU, donc défendre la notion de désastre, ok. Il y a une autre institution qui généralement a de plutôt mauvais rapports, donc le traducteur à mon avis je dois aller un peu trop vite, qui effectivement, et que je remercie parce que ça ne doit pas être évident effectivement, donc je vais peut-être ralentir un peu. Donc qui est l'organisation, c'est le problème quand on est intéressé par un sujet, on a tendance à s'emballer, donc là je ne le dois pas. Donc c'est l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, qui travaille sur le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. En général, les relations entre les deux ne sont pas très bonnes, mais les deux défendent généralement la notion de résilience. Bon, ok. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est facile à vérifier, et d'ailleurs que on s'intéresse au désastre peut se comprendre aussi par les définitions de base des désastres, puisqu'après tout, même si notre collègue a rappelé que la bibliographie insiste, et notamment le rapport Gare, auquel j'ai contribué en tant qu'un des multiples relecteurs critiques en 2015, introduit la notion des désastres extensifs aux petits désastres, et il n'en reste pas moins que les définitions classiques des désastres supposent qu'on excède un seuil d'intensité de dommages, au-delà duquel, effectivement, les capacités locales de gestion sont dépassées. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en fait en filigrane derrière toutes ces définitions.
Donc, autrement dit, tout le monde est à peu près d'accord sur la nécessité de comprendre, mieux comprendre, gérer, et aussi d'invoquer la notion de résilience pour cela. Enfin, dernière diapositive sur les pour, c'est qu'il existe désormais des groupes de chercheurs qui se dévouent exclusivement à l'étude de la résilience. Resilience Science. On est l'un d'entre eux. Vous voyez ici un de ces ouvrages, Resilience Thinking, Penser la résilience, ainsi qu'une base de données, vous voyez, publication, plus de 1600 références que sur la résilience et que par rapport à ce groupe de penseurs Resilience Alliance. Donc, vous voyez, dans un premier temps, vous voyez le problème, tout le monde semble se tourner vers cette résilience. Or, contrepoint, il y a autant de détracteurs qu'il y a donc de partisans. Et merci Luis, donc on passe aux limites, c'est facile à montrer. Un même auteur, un même chercheur, ici l'Australien Peter Newman, qui a beaucoup travaillé sur le développement durable et les villes, peut parfois recourir à la résilience. Et les cités, les villes sont résilientes ici, ou parfois pas. Donc, il n'y a pas de nécessité à recourir à cette notion pour un thème, en fait, qui semble être le même. Premier point. Deuxième point, les institutions internationales, l'UNISDR, je l'ai déjà mentionné, donc est plutôt favorable à la notion de résilience, même si elle en souligne les limites. Vous voyez donc ici quelques éléments tirés du rapport Gare 2015. Mais, dans la même ville, la même métropole que Genève, on trouve aussi d'autres institutions internationales, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà le rapport 2014, qui a été très inspiré par Terry Cannon, un de mes collègues anglais. Et donc, ici, il n'y a pratiquement pas de référence à la résilience, qui est considérée comme peu d'intérêt. Vous voyez, on est pourtant dans la même métropole, ces gens se connaissent, mais bon. Enfin, parmi les chercheurs qui sont assez fanatiques de la résilience, bien, il y a des groupes qui, disons-le franchement, se détestent comme vous pouvez rarement le trouver. Donc, j'ai évoqué Resilience Alliance. Pour ma part, j'ai des très bons contacts avec les chercheurs que vous avez ici, Karen Sudmayer-Rieux, et également Fabrice Renaud, qui a été longtemps professeur à l'Université des Nations Unies à Bonn, et ils ont je le sais parce que je les vois régulièrement, de très mauvaises relations avec Resilience Alliance, parce que leur vision en fait théorique est très voisine, mais pour différentes raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, en fait, ils ne parlent pas ensemble. Donc, tout ceci attire notre attention, me semble-t-il, sur une sorte de mini-synthèse. Comment peut-on expliquer que la résilience, nécessairement la résilience, au regard de ce que nous avons, les présentations antérieures de ce qui vient d'être développé ici, soit à la fois promue et contestée, et donc avec des tensions extrêmement fortes. Et l'hypothèse que je vais défendre maintenant, c'est que la résilience permettrait de comprendre à la fois la nécessité de la prévention et les limites de la prévention, et que justement l'ambiguïté, les contradictions seraient liées à cette volonté d'avoir les deux pris ensemble, en ajoutant le fait beaucoup plus intéressant que dans certains cas, comme on va le vérifier d'ailleurs, la volonté de prévenir les désastres aboutit à l'inverse. C'est-à-dire que les politiques sont donc totalement contre-productives par rapport à l'objectif visé. D'où le défi de la résilience, ambiguë, contradictoire et intéressante parce qu'elle permet de tenir les trois. Alors, merci Louis, on passe aux deux. C'est-à-dire, mais là je ne vais pas développer longtemps puisque notre collègue l'a abondamment développé il y a un instant. La résilience, en fait, ce sont les résiliences, puisqu'il y a autant de résilience que d'approches académiques. Comme le dit d'ailleurs souvent l'un de mes collègues Terry Cannon, que je viens de mentionner il y a un instant, tout dépend de la fenêtre à travers laquelle on regarde. Depends on the windows we are looking through. Et effectivement, la fenêtre conditionne le regard, donc autant de regard que de longue vue disciplinaire. Donc, du coup, vous voyez, pourquoi utiliser une notion aussi, par définition, polysémique? Parce qu'elle est géométrie variable en fonction des regards académiques. C'est que, avec la diapositive suivante, c'est parce que, me semble-t-il, elle permet de mieux comprendre les bilans des politiques de prévention.
En effet, donc là on se rapproche du terrain et de la France. Vous voyez un document ici qui a été publié d'ailleurs dans Prevention Web, c'est-à-dire le site internet de l'Agence des Nations Unies pour la prévention des désastres. Et il nous montre quoi? Il nous montre en fait un bilan possible des politiques de prévention des risques de désastre que mène la France sur plus d'un quart de siècle, avec une méthodologie comparable. Les règles de constitution de l'information n'ont pas changé sur 25 ans, même si évidemment ça ne suffit pas à rendre ce document recevable dans l'absolu, certainement pas. Par contre, ce qu'on observe, donc on peut observer plusieurs choses. Sur 25 ans, la population française évidemment a augmenté, les enjeux à terme ont augmenté, et pourtant, si je regarde la tendance, je m'aperçois que l'État français, vous voyez l'information en bleu clair ici, l'État français donc prend de moins en moins d'arrêtés de déclaration de catastrophes dites naturelles, premièrement. Deuxièmement, les assureurs qui sont impliqués dans la politique française donc déclarent des pertes qui sont parfois sur plusieurs années relativement faibles par rapport à ce qu'elles ont été les années précédentes. Comment je peux essayer de comprendre ceci? Si je regarde la courbe verte, vous voyez la courbe verte, elle donc fait apparaître le nombre de plans de prévention des risques que la France donc a créé par l'échelle des communes au cours de la même période. J'en déduis donc la possibilité de faire apparaître donc les politiques de prévention des risques de désastre. La question serait, que serait le bilan s'il n'y avait pas eu cette politique? Et on peut supposer que le bilan aurait été supérieur. Donc, capacité et possibilité, nécessité de prévenir les risques de désastre, oui. Mais, en même temps, si je regarde les années, année après année, il y a toujours des pertes, il y a toujours des dommages. Ce qui veut dire, bien sûr, que la politique ne permettra certainement pas, quoi qu'on fasse, d'éliminer tout dommage. Et pire, si j'ose dire, vous voyez donc le pic en bleu foncé, ici, une année noire pour les assureurs en France, une année où il y a eu plusieurs désastres majeurs, dont celui de la Faute-sur-Mer, vous voyez la photo ici, la Faute-sur-Mer, 29 personnes noyées au cours d'une nuit de février 2010 dans leur maison. Ça veut donc dire que je retourne bien sur les trois éléments que j'ai évoqués tout à l'heure, nécessité, possibilité de prévenir les risques de désastre, mais impossibilité d'éliminer tout dommage, et bien des politiques qui, dans certains cas, se retournent contre leurs concepteurs. Et les trois éléments peuvent correspondre effectivement à cette vision d'une résilience qui est à la fois, vous voyez, du côté de la prévention et des limites de la prévention, puisqu'on a les différents éléments dans le même bloc. Et effectivement, c'est ce qu'on peut vérifier en changeant d'échelle et en allant à l'échelle de la commune. Voilà le plan de prévention des risques de la Faute-sur-Mer. La zone rouge, non constructible. La zone bleue, toujours un risque d'inondation, mais constructible. Cela veut donc dire que, bien sûr, s'il n'y avait pas eu le plan de prévention des risques, vous devinez qu'il aurait été très vraisemblable qu'avant 2010, des personnes se seraient installées sur la zone rouge. Donc on peut présumer que sans plan de prévention des risques, le bilan de mortalité aurait été supérieur à ce qu'il a été. Donc le plan de prévention des risques n'est pas là pour rien. Il contribue à prévenir les dommages et la mortalité. Or, le plan de prévention des risques lui-même en zone bleue montre bien que la politique ne permettra jamais d'éliminer tout dommage. D'ailleurs, on le vérifie immédiatement. Excuse-moi, tu peux juste passer la diapo. Voilà, merci. En effet, ici, vous voyez apparaître, on est dans la zone bleue du plan de prévention des risques. C'est une photo que j'ai prise en février 2010. On voit une maison, vous voyez, qui est surélevée et qui a un étage. La maison prend en compte le risque d'inondation. Mais les maisons d'à côté, pas du tout. Et c'est là où on a trouvé les 29 personnes tuées en février 2010. Autrement dit, effectivement, nous avons bien les limites du plan de prévention des risques, parce que les citoyens pensent que ce n'est pas la peine, finalement, de prendre en compte les prescriptions. Enfin, donc, troisième point, excuse-moi, merci beaucoup. Bien, malgré le plan de prévention des risques, voilà ce qui a été observé en février 2010. Derrière la digue, nous avons des habitations noyées et
des personnes, hélas, 29 d'entre elles, noyées dans les maisons. Ce qui veut dire que le plan de prévention des risques, parce qu'il a aussi classé en zone bleue des terrains pourtant connus comme inondables, a de ce fait contribué involontairement à préparer le désastre de février 2010. Donc pourquoi finalement a-t-on cette situation? Pourquoi ceci? Bien, pour comprendre ceci, bien, je suis obligé d'attirer l'attention sur le fait qu'un certain nombre d'acteurs, c'est là où on retombe sur les communautés, le local, etc., qu'un certain nombre d'acteurs locaux refusent le plan de prévention des risques, refusent la politique de prévention des risques de désastre. Vous voyez donc ces photos que j'ai prises en 2010, je vais juste commenter celle-ci, vous voyez, épargnées par Xynthia. Et Xynthia, c'est le nom qui a été donné à l'onde de tempête qui est associée aux inondations. Mais, nous dit le propriétaire, condamné par l'État. L'État français qui, lui, effectivement, met en place le plan de prévention des risques. J'en ai vu un message très clair. Pour ce propriétaire ainsi que pour les autres, le désastre, ce n'est pas l'inondation. Quand bien même ils savent qu'il y a eu 29 de leurs concitoyens tués lors de la nuit de février 2010. Le désastre, c'est la politique de prévention des risques de désastre, qui est associée au plan de prévention des risques. Vous voyez, donc, hop là, on voit bien les limites qui sont liées à, donc, finalement, l'inacceptabilité de cet outil qui est prescrit par l'État français. D'ailleurs, de manière assez caractéristique, est-ce qu'il y a une bâtiment? Donc, merci. Vous voyez ici un cœur. Le cœur se réfère à la Vendée. Ah, la Vendée, c'est la chouannerie. La chouannerie, c'est un mouvement insurrectionnel qui s'opposait à quoi? À l'État jacobin, à l'État français. Les citoyens locaux, en fait, contestent la capacité de l'État français à mettre en place une politique de prévention des risques de désastre. Et le contestant, ils ne prennent pas en compte du tout, en compte très peu, ceux qui essayent d'obtenir la politique en question. Donc, ce ne sont pas d'ailleurs les seuls, excuse-moi, donc, diapositive suivante, en fait, il y a d'autres acteurs majeurs derrière ceci, des acteurs majeurs, notamment les sociétés de bâtiments et travaux publics. Vous voyez, j'ai pris la photo en juin 2010, vous voyez apparaître ici, donc, une société artisanale de bâtiments et travaux publics, ok? Vous voyez, sa taille limitée, en fait, est en accord avec le marché local qui promeut la construction de maisons basses, derrière les digues, et en zone inondable. Parce qu'évidemment, pour la société de BTP, l'intérêt, c'est de construire le plus possible de maisons basses derrière les digues, quand bien même la société de BTP sait très bien que les terrains sont inondables. Donc là, on a les preuves sont... Et vous voyez qu'en 2017, ici, en 2017, la société est toujours là, et elle continue à construire comme avant des maisons basses derrière les digues, comme s'il ne s'était rien passé. Le désastre, ce n'est pas l'inondation. Le désastre, ça serait l'incapacité politique de continuer à construire des maisons basses en zone inondable. Donc, dans ces conditions, il ne peut pas y avoir qu'une résilience. Dans ces conditions, on est obligé d'admettre qu'on est obligé, en fait, de raisonner multirisque et que le risque d'inondation n'est qu'une composante, qu'un type de risque parmi d'autres types de risques qui sont associés à une société, à un système de peuplement local. J'en viens donc... 5 minutes. La transition, comment représenter la nécessité des politiques de prévention malgré les limites des politiques de prévention, résilience. Et donc avec cette approche-là, en effet, les politiques de prévention n'éliminent pas tout dommage et peuvent même contribuer involontairement à préparer des désastres. Donc on passe à la diapositive d'après. En effet, ce qu'attendent les propriétaires et les entreprises, c'est cette solution-là. Derrière un ouvrage de correction, d'avoir des affichages de risque qui soient les plus limités possibles. Vous voyez, le L7, zone de risque moyen en attendant la réalisation de travaux. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de digues, un peu plus de seuil, pour que ces terrains sur lesquels on trouve aujourd'hui ces zones d'activité économique soient encore plus construits. Pourtant, nous sommes dans le lit majeur d'un cours d'eau, dans un secteur inondable. Donc, la résistance, c'est ce qui est attendu majoritairement des citoyens, des municipalités, des sociétés engagées dans l'économie locale. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs générations de travaux. S'il y a plusieurs générations de travaux,
cela veut dire que les travaux ne peuvent pas être efficaces dans l'absolu. Il faut revenir sur les travaux. Et donc, je reviens sur le triptyque que j'associe avec la notion de résilience. 1, il est possible et utile d'agir, travaux de correction. Mais 2, les travaux de correction n'éliminent pas tout dommage. Et 3, les travaux de correction contribuent à préparer un futur désastre, parce que tôt ou tard, tous les bâtiments qui sont dans la zone inondable seront concernés par une future inondation. Alors comme le temps passe, donc je vais passer sur ceci, et peut-être pas sur celui-là, pour passer à la courbe de Farmer. Donc, comment pouvoir présenter ceci? Eh bien, on peut le présenter, vous voyez, c'est exactement le même si tout le monde reconnaît la photo. Et là, on a justement une représentation en spirale, mais avec un sens différent de celui qu'a donc abordé ma collègue tout à l'heure. Mais il s'agit bien d'un processus. Comment se lit ce schéma? Vous voyez, donc nous avons des digues ici. Les digues favorisent les phases d'urbanisation. C'est logique, ce sont des travaux de correction et de protection. Donc derrière les digues, on s'attend évidemment à voir des bâtiments, etc. Mais les digues modifient aussi les caractéristiques physiques du cours d'eau. C'est le point rouge ici. Quand on endigue une rivière torrentielle, la rivière torrentielle tend à inciser son limineur. Par conséquent, ce processus favorise le déchaussement des piles de pont et des digues. C'est le point que vous avez ici. Que va-t-on faire? Les municipalités peuvent-elles laisser le processus en l'état? Si on laisse le processus en l'état, cela veut dire que les maisons sont menacées, les bâtiments sont détruits, tôt ou tard, les ponts aussi, c'est donc inacceptable. Avec cette logique-là, on revient à une décision qui met en place une nouvelle phase de travaux de correction. Ça veut dire que, vous voyez la logique, c'est une boucle de rétroaction positive au sens systémique. Plus le temps passe, plus nous avons plus de digues, plus d'habitations en zone inondable, plus de transformation physique du cours d'eau et plus de dommages aux digues et aux travaux de protection. Et ce qui est représenté ici, c'est quoi? C'est en fait la préparation d'un futur désastre. Parce que nous avons toujours plus de bâtiments dans le lit majeur du cours d'eau en zone inondable, alors que les travaux de protection sont en fait trouvés limités. Donc on peut effectivement aussi le représenter en utilisant la courbe de Farmer. Ça veut dire que, même transformé, cela veut dire que si je regarde le point A ici décrit la situation du 19e siècle, fréquence d'inondation annuelle, mais intensité de dommages sur l'axe des abscisses relativement faible. Ce qui est en préparation, c'est le point B. Intensité de dommages potentiels très élevée, mais fréquence d'inondation très faible. Tôt ou tard, ça se produira. Et ce que donc, on peut décrire, c'est le passage progressif involontaire du point A vers le point B. Ça veut dire que le schéma, ici, en fait, il peut être présenté comme donc, un moyen de représentation de la résilience, ainsi entendu, c'est-à-dire capacité et nécessité à mettre en place des politiques de prévention des risques de désastre, avec les travaux de correction, etc. Mais 2, impossibilité d'éliminer tous les dommages, les digues, les travaux de correction, les ponts sont déchaussés, il y a des dommages. Et 3, cette tendance prépare sur la durée un futur désastre associé à l'inondation, contrairement évidemment aux objectifs du plan de prévention des risques. Donc ça correspond, vous voyez, c'est donc associé. Alors je vais passer sur évidemment la panarchie pour aller pratiquement, et ça aussi, pour aller à la conclusion, vous voyez, piste de réflexion et de discussion pour tenir le temps imparti, ce qui est normal, hein, en accord avec le temps laissé donc, à mes collègues. Donc, premier point, j'espère avoir montré que les politiques de prévention, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, sont nécessaires, sur le plan éthique et économique, mais elles sont limitées, quoi qu'on fasse. Et dans certains cas, elles préparent involontairement des désastres. Qu'est-ce qui permet de tenir ensemble le moderne, pour faire référence aux collègues, et le post-moderne? Bien, la solution que je vous propose, mesdames et messieurs, c'est la résilience. Parce que la résilience est ambiguë, contradictoire, mais il y a, vous voyez, donc une tenue logique d'ensemble, cette fois. Donc, bien sûr, la notion de résilience, pour moi, est clairement post-moderne. Post-moderne, elle inclut le moderne, et elle inclut les limites, traitables, mais non éliminables du moderne.
Premier point, donc la résilience, c'est nécessairement des résiliences, pluriel, forcément. Elle est forcément multi-risque et multi-acteur, parce qu'en traitant du risque d'inondation, on ne peut jamais traiter que du risque d'inondation. Il y a aussi les conditions de vie de tous les jours, des populations notamment pauvres, mais pas seulement. Donc c'est un point absolument essentiel. D'où, justement, je reviens sur l'amorce, le bien, c'est que ce que l'on reproche à la notion de résilience, c'est d'être flou, contradictoire, polysémique. Mais là, j'espère avoir montré qu'il y a des possibilités de donner du sens au flou, au contradictoire et au polysémique. Et cette possibilité permet de comprendre à la fois la nécessité et les limites. Donc, c'est ce que je défends donc, devant vous. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et j'espère qu'elle aura suscité votre intérêt, même si c'est une vision, évidemment, qui n'est jamais qu'une vision parmi d'autres. Gracias, Patrick. Ahora tenemos un tiempo destinado a las preguntas de las y los asistentes. Les pediría que levanten la mano. Vamos a tratar de, si hay interés, por supuesto, en hacer las preguntas, juntar unas 2 o 3 y darle la palabra a continuación a los expositores. Yo les podría llevar el micrófono a quienes estuvieran interesados en hacer alguna pregunta. Ha sido un éxito total la presentación. Claridad absoluta de parte de los presentes. Ahí hay una pregunta, si lleva el micrófono. Hola, buenas tardes, soy Petra Inguilín. Estoy haciendo mi tesis respecto a resiliencia y planificación urbana. Varios de los conceptos que trataron justamente son uno de los conflictos de mi tesis respecto al concepto de resiliencia y su contradicción y la misma aplicación a los instrumentos de planificación y al desarrollo de políticas públicas. Entonces quería que me dieran su opinión respecto a cómo este concepto finalmente se podría insertar dentro de algo mucho más concreto que es la planificación urbana y su aplicación en los instrumentos de planificación, específicamente frente al cambio climático, que yo creo que es uno de los conceptos que no se ha trabajado mucho en la política nacional, a pesar de que es un plan de acción frente al cambio climático. Eso, quería conocer su opinión. Y buenas tardes, Ricardo Tapia, de Instituto de la Vivienda. Quiero hacer una pregunta especialmente al colega geógrafo respecto al concepto de resiliencia. Lo siguiente, agregar a su exposición la sospecha y la desconfianza de que la resiliencia le es favorable a los modelos económicos del capital globalizado, en el sentido de que traspasa la responsabilidad a la comunidad y los estados se desligan, especialmente cuando los estados se reducen y entonces se achican esos estados y la responsabilidad queda de la gente, es decir, sálvate tú solo con lo que puedas ser resiliente. Y en segundo lugar me pregunto si la resiliencia está, por ejemplo, en las compañías de seguros. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Esteban Paredes, tengo una consulta por el tema de comunidades. Sigo pensando, en base a, digamos, quiero hacer esta acotación antes de hacer la pregunta. No veo mecanismos concretos de representación de las comunidades. Sigo creyendo que las juntas de vecinos no reúnen ni juntan a las personas cuando no son representativas. Por lo tanto, yo no sé qué estudios o qué herramientas se ven en el futuro como para saber realmente dónde se están juntando las personas. Siento que la comunidad educativa es un camino que hay que abordar, que no se toca, y no sé qué hay en estos momentos, no sé, a nivel global, pero frente a dónde está la representación de las comunidades realmente. Sigo pensando que esto es bastante académico para que la gente realmente necesita respuesta.
necesita acciones concretas. Entonces no sé dónde está reunida la gente en estos momentos. ¿Dónde puedo yo como Estado informar o educar a la gente que no sea en un colegio? Gracias. Vamos a darle la palabra a los expositores. La primera, porque hay una pregunta concreta para el profesor Piñón, la primera pregunta era sobre la relación de resiliencia y planificación urbana. Bien, es un tema muy interesante, eso fue abordado en Quito cuando se discutió la agenda urbana, justamente. Y también ahí se habla mucho de resiliencia y hay algunos temas relacionados específicamente sobre la gestión de riesgo de desastre. Finalmente es lo que dije al final de mi presentación, o sea, cuando abordamos el tema en concreto, que es lo que tú estás preguntando, es cómo nosotros apoyamos a un grupo determinado para adaptarse a situaciones amenazantes, por decirlo de alguna manera. Porque efectivamente la discusión, si no es la primera vez que se discute y que se pone en la reflexión el tema de que no podemos seguir poniendo la responsabilidad de la generación de resiliencia en las comunidades, porque muchas veces las comunidades más expuestas a riesgo en nuestra región, o sea, no puedo generalizarlo a nivel global, pero al menos en América Latina, son comunidades altamente vulnerables. Por lo tanto, la gran discusión hoy día es que no se puede seguir hablando de resiliencia sin hablar de ejercicio de derechos, de equidad, de participación, que es algo que también se preguntó, y sobre todo de rendición de cuentas y de transparencia. Hay mucho más, pero en concreto la única forma de abordar, o por lo menos quizás no es la única forma, pero un mecanismo de tratar de poner responsabilidades en alguien, porque además no podemos olvidarnos que el marco de reducción de riesgo de desastre es un marco voluntario, de manera que también las naciones, si quieren, lo adoptan. Sin embargo, el sistema de derechos es vinculante y hoy día en el marco de Sendai se aborda específicamente los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, si bien el marco de reducción de riesgo de desastre no es vinculante, sí son los derechos que tienen los grupos en mayor exposición. Por lo tanto, yo opino, y es una reflexión que se da en varias instancias internacionales, que el tema de derechos debe ser el centro, y por eso el marco de Sendai también dice que las acciones deben ser centradas en las personas y sus derechos. Voy a irme al final, respecto a la pregunta de que las comunidades no están, estamos de acuerdo. Totalmente. No solo que las comunidades no están, sino que no es suficiente una plataforma nacional de gestión de riesgo. Nosotros, quienes participamos en la plataforma en Chile, hemos puesto varias veces en la discusión cuando se empiezan las plataformas regionales y las plataformas locales. Nosotros pensamos que tenemos que seguir abogando porque especialmente en el ámbito local se discutan los temas de gestión de riesgo y que se incluyan a las comunidades más afectadas en el ámbito que es más próximo, porque finalmente los primeros respondedores frente a un desastre son las comunidades y seguidamente son los gobiernos locales. Ese es el ámbito más próximo de la gestión de riesgo hoy día en nuestro país y es ahí donde nosotros tenemos que seguir insistiendo que haya un mecanismo de participación en las instancias de decisión. Ciertamente que vamos a paralelamente seguir peleando y trabajando por otros niveles, pero es en el ámbito local en donde ocurren la mayoría de los desastres y donde se gestionan
y donde necesitamos generar mayores capacidades y mayores mecanismos de confluencia de actores. Bueno, también quisiera partir por la última pregunta y complementar un poco lo que señaló la profesora respecto de las herramientas para generar resiliencia en las comunidades, y referirme a dos experiencias concretas también, que comprendo también el problema de cómo generar resiliencia dentro de las comunidades o el nulo o la poca participación o integración de las comunidades en estos planes, pero hay dos experiencias concretas que me tocó a propósito de nuestro trabajo con CITRIT. Uno es la experiencia que pasó con el proyecto Quiero mi barrio del MIMBU en la tercera región, que fue bastante interesante. No sé si lo ubican ustedes, el proyecto Quiero mi barrio. Básicamente lo que tiene por objetivo agrupar gente dentro de una determinada barrio, comunidad, de alguna manera conocer sus necesidades, y cuando ocurrieron los aluviones, todos los barrios de la zona de Copiapó y la otra zona, Tierra Amarilla, todos los barrios que estaban bajo este plan reaccionaron bastante bien. La gente sabía dónde evacuar, la gente que vivía ahí dijo, mira, en tal lado, en tal casa hay adultos mayores, aquí hay una persona con capacidad limitada. Entonces fue la respuesta bastante buena. Y otra experiencia concreta fue un trabajo que se hizo en el problema de riesgo sísmico en la comuna de Tirúa, que en los colegios se empezaron a trabajar con los niños mapuches de la zona, enseñándole a ellos con un barómetro, o la construcción de un barómetro casero, cómo a través de este instrumento ellos pueden llegar a calcular cuál es la cota de altura necesaria en caso de tsunami. Bien, fue una experiencia bastante interesante para ellos, y de hecho era lindo ver después cuando escribieron los padres agradeciendo, diciendo que los hijos llegaron bastante motivados y les enseñaron cómo calcular, y de hecho Tirúa fue una de las comunidades que para el tsunami tuvo menos cantidad de gente desaparecida o fallecida. Entonces hubo ahí un conocimiento previo local que fue bastante interesante, sin desmerecer el conocimiento ancestral que ellos tienen respecto de esto. Y la otra pregunta que fue respecto al concepto de resiliencia y cómo insertar esto de manera más concreta en instrumentos de planificación y otros niveles. Yo creo que primero habría que definir qué queremos entender por resiliencia y desde dónde queremos mirar la resiliencia. Porque de alguna manera, si vemos la resiliencia desde la emergencia o desde el desastre, vamos a tener una respuesta distinta. Si entendemos, en el fondo vamos a ver la resiliencia para prevenir o tratar de prevenir. Si tratamos de ver la resiliencia desde el punto de vista del riesgo, si uno quiere, vamos a tener un punto de vista de la prevención para la prevención. Entonces, hay un elemento, una aproximación epistémica donde es distinto el espacio temporal donde uno mira la resiliencia. Entonces, para los instrumentos de planificación, yo creo que es básicamente ver la resiliencia para prevenir, pero desde la emergencia, desde la reacción. Y cómo implementarlo en otros niveles, creo que es una respuesta bastante compleja, porque tampoco tenemos claro para qué queremos definir la resiliencia o cómo la queremos definir. Alors j'aimerais répondre à deux questions, celle de Madame, à propos de la planification urbaine de la résilience. Excusez-moi, j'enlève le casque, sinon j'en prends l'écran en même temps, donc ce qui est plutôt désagréable. Et la question de mon collègue, effectivement, sur la résilience vue des assurances. D'abord, effectivement, je suis bien d'accord avec mes voisins sur la capacité, la nécessité à prévenir. Vous avez évoqué les tsunamis au Chili. Au Japon, le retour d'expérience du tsunami de 2011 nous rapporte pas les mêmes éléments.
Le bilan a été très très lourd s'il n'y avait pas eu des politiques de prévention, mais pour être allé sur le littoral de Sendai en 2015 avec les collègues japonais, ils nous ont expliqué en gros qu'à l'endroit où on était, quand il y avait une alerte, de toute façon, on n'aurait pratiquement pas eu le temps de courir. On serait tous morts au moment. Donc on voit bien les limites. Et puis par ailleurs, il y a des communautés qui ont eu donc évidemment l'information, et bien qu'elles aient eu l'information, ce n'est pas pour autant que tout le monde a décidé de partir, pour plein de raisons. Bon, donc ça c'est un premier point. Donc je suis totalement d'accord avec cet aspect. Et vous voyez, on peut dire mais la résilience, c'est abstrait, etc. Si on entend par résilience, la capacité à agir, mais en intégrant les limites, évidemment, ça a plus de sens, parce que ça permet d'éviter de s'endormir. Il y a une thèse en 2005, maintenant elle est un peu ancienne, qui a été soutenue en France, Lyon, la ville au risque d'inondation endormie, parce qu'il ne se passe pratiquement plus rien, donc on considère qu'il n'y a plus de risque d'inondation. Or, tout le monde sait que c'est faux. Voilà. Donc, alors, j'aimerais juste répondre par rapport à la planification urbaine à madame, donc en m'appuyant sur ce que je n'ai pas eu le temps de présenter, parce que j'étais un mauvais orateur et je n'ai pas tenu mon temps. Et c'est ceci, vous voyez, donc des éléments de réponse, je pense que vous pourriez en trouver dans ce livre que je n'ai pas coordonné mais auquel j'ai contribué. C'est un livre sur le Nexus. Et vous voyez, ce schéma, en fait, on retombe ici sur les boucles de rétroaction. Donc il se lit simplement de la manière suivante. Une phase d'urbanisation contribue à faire apparaître un certain nombre de risques qui justifient des plans d'aménagement, donc planification urbaine. Les plans d'aménagement, quelle que soit la forme que je ne vais pas détailler, donc contribuent à faire apparaître d'autres types de risques. S'il y a d'autres types de risques, bien, il y a d'autres phases d'urbanisation, évidemment, puisque le plan d'aménagement a pour objectif de modifier l'urbanisation. Donc, il faut faire évoluer le plan d'urbanisation. La stratégie, en fait, devient un projet urbain, si j'ose dire. Vous voyez, la stratégie est remise en cause par les effets inattendus qu'elle contribue à faire apparaître. Et ici, on a plusieurs boucles de rétroaction. Et dans ces conditions, un plan d'aménagement peut être vu comme un outil de résistance. On attend officiellement et béatement qu'il permette d'éliminer tout dommage. A posteriori, ce n'est pas le cas. Donc l'humanité naïve est rattrapée par les limites du plan d'aménagement. Et donc forcément, cela justifie la nécessité de revenir sur. Et quand on revient sur, ce sont des boucles de rétroaction. Vous voyez, on revient sur, on reconsidère le problème. Donc, vous voyez, je pense que ici, on retombe sur les éléments de résilience. 1, capacité à agir, planification urbaine. 2, cela ne permet pas d'éliminer tout dommage. Et 3, si effectivement les plans ne sont pas reconsidérés, ceci peut contribuer à l'apparition d'un futur désastre. C'est ce que je développe dans le chapitre 5 du livre qui vient de sortir en 2017, là, édité par le Polytechnique de Milan, qui a l'habitude d'ailleurs de publier des choses qui sont plus tournées vers l'application que vers l'académique. Donc ça, c'est la première réponse. J'espère qu'elle vous donnera l'envie d'aller regarder ce livre, entre autres, ce qui n'est pas le seul, évidemment. Et maintenant, pour mon collègue, à propos des assureurs, comment les assureurs peuvent voir la résilience? Alors d'abord, je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que la résilience peut être vue comme un cheval de Troie du libéralisme et qui renvoie la charge de la gestion et même de la responsabilité aux plus pauvres, ce qui est un véritable scandale. On est bien d'accord. Donc, bien sûr, même si certains vous disent, après tout, Amartya Sen a montré que la pauvreté était d'abord une question de capacité, n'est pas seulement monétaire, mais la responsabilité des plus pauvres est à la limite du scandale logique. Donc, par rapport à la résilience, donc là j'avais un petit schéma que je n'ai pas non plus présenté et que je vous propose de faire maintenant. Vous voyez, donc ça c'est la fameuse courbe de Farmer qui est en fait une loi puissance, vous voyez, qui est en quelque sorte adaptée aux travaux des assureurs. Il se trouve que je travaille aussi avec les assureurs, pas seulement, ça se sent peut-être dans la présentation. Vous voyez que pour les assureurs, cette partie-là, c'est pas intéressant. D'ailleurs, ce n'est pas assurable. Les grands désastres dont personne ne peut l'assurer, c'est transférer à la collectivité. D'ailleurs, ce sont des éléments, Dieu merci, de fréquence très rare, mais d'intensité de dommages extrêmement élevée. Heureusement pour nous, nous n'avons pas des Tchernobyl tous les ans.
puisque là je me réfère à la base de la courbe de Farmer. Cette partie-là, les assureurs se sont débarrassés. Donc en effet, c'est la franchise. La franchise permet d'éliminer tous les événements de fréquence élevée, mais d'intensité de dommages qui est très faible à l'échelle locale, qui peut correspondre à un petit désastre pour les plus pauvres. Là, je reviens sur les désastres extensifs, mais qui n'intéresse pas du tout les assureurs, parce que si on les inclut dans l'assurance, l'assurance n'est plus rentable. C'est impossible d'avoir de l'assurance dans ce cas-là. Donc, la franchise permet de les éliminer. Et donc, ce que cherchent en fait les assureurs, c'est de travailler dans cette partie-là de la courbe, c'est-à-dire sur des événements qui sont d'intensité de dommages comparativement moyen, mais avec une fréquence suffisamment faible pour finalement rendre l'activité d'assurance profitable. Et dans ces conditions, bien, on peut dire que ces assureurs recherchent la résilience, c'est-à-dire, la capacité de prévenir. C'est le rôle des assureurs aussi, dans une certaine mesure, mais aucun intérêt, effectivement, à avoir à se multiplier les désastres, sans jamais pouvoir éliminer tout dommage. Heureusement pour les assureurs, parce que sinon, ils seront au chômage. Il n'y aurait plus de dommages, plus d'indemnité, plus de légitimité, et tout en espérant éliminer le plus possible les désastres de plus forte intensité. Donc tout ce qui permet effectivement d'augmenter la prévention et de placer en quelque sorte les événements sur cette partie-là, bien correspond en fait à la résilience, cette fois vue du côté plus du côté des assureurs. Vous voyez que cette vision assureur, vous allez dire, c'est donc la preuve que j'ai été contaminé dans mon effort de réflexion par les assureurs, est en fait effectivement très proche de celle que j'ai développée devant vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je travaille pour les amis de l'assurance. D'ailleurs, vous voyez, je ne suis pas riche, je ne viens pas avec un costume armatique. Bon, voilà, j'espère avoir répondu. Il y a plusieurs autres manières de répondre sans les utiliser. Bien, pido dar un aplauso a los presentes. Agradecerles por la gentileza de haber estado con nosotros esta tarde, haber hecho estas presentaciones tan interesantes y además haber respondido las preguntas de los asistentes, y a ustedes también por haber participado de este pequeño seminario, y muchas gracias. Hasta la próxima.